Hola chicos de quinto, padres de familia o personal de apoyo que nos está apoyando con sus chicos. Puede ser ya sea abuelitos, tíos, padrinos tal vez por ahí, hermanitos mayores, etcétera. Bienvenidos. Ahora la cápsula es de la materia de geografía. En este caso ya estuvimos viendo las cápsulas pasadas y en clase incluso cuando veníamos a la escuela. Las actividades socioeconómicas, incluimos actividades primarias, secundarias, terciarias, ¿ok? Ahora lo que vamos a ver son las características socioeconómicas dependiendo del contexto, dependiendo del país, incluso dependiendo de la región. En este caso, acuérdate que nosotros, por ejemplo, en nuestro país, en México, no tenemos las mismas características en todo nuestro territorio. No tenemos el mismo nivel en Chiapas, que a lo mejor en Baja California, que a lo mejor en la Ciudad de México. Tenemos diferentes dependiendo de varios aspectos que vamos a ir desglosando. Incluso a lo mejor en nuestra misma localidad, en nuestra ciudad, Nezahualcóyotl o en nuestra colonia, tenemos diferentes niveles socioeconómicos, ¿ok? La ONU, que si recuerdas es la Organización de las Naciones Unidas, desde 1990 ha determinado 3 aspectos. En esos 3 aspectos nos sirven para medir los progresos generales de un país. ¿Ok? Para que pueda hacer una comparación teniendo niveles tan diferentes, por ejemplo, en el continente africano, en el americano, en el europeo, tuvo que poner 3 estándares. Esos 3 estándares son esperanza de vida, nivel educativo y PIB, que es el Producto Interno Bruto, ¿ok? La esperanza de vida quiere decir aproximadamente los habitantes de ese país, cuánto es lo máximo que van a llegar a vivir, que anteriormente decíamos hace muchos años era 65, 67 años la esperanza de vida. Actualmente, por ejemplo, en México ya subió, ya podemos llegar a los 85, 87 años aproximadamente. Obviamente va a haber quienes lleguen más, porque me recuerdo que algunos de ustedes mencionaban, mi abuelito tiene tantos años, mi bisabuelito tiene más, y obviamente era más que lo que ahorita les acabo de mencionar. Sí, sin embargo, se toma en cuenta un promedio y la mayoría llega aproximadamente a ese promedio. En el nivel educativo, ¿a qué nivel de grado de estudios están llegando en esa comunidad o en ese país, como lo toma en cuenta la ONU, que es por país? La mayoría de esa población llega solamente a nivel básico, que sería en nuestro caso México hasta la secundaria, o llega a nivel superior la mayoría, o realmente hay mucha deserción o hay mucho analfabetismo, ¿ok? A eso se refiere el nivel educativo. Nuevamente es la mayoría de la población, no casos aislados. Y en el caso del PIB significa Producto Interno Bruto, que decíamos que es como si todo el país juntara el dinero que se ganó, todos, si yo gané 20 pesos y a lo mejor otra compañera ganó 50, otro ganó 5, pero todos juntábamos ahorita el dinero y lo repartiéramos entre los que estamos ahí presentes para que nos toque lo mismo. A eso se refiere el Producto Interno Bruto. Obviamente no se hace de manera real, pero es un indicador de más o menos cómo está la economía de un país, ¿ok? En este caso lo que voy a hacer es que te voy a mencionar algunas características sobre cómo es la vida en 2 situaciones diferentes. Uno es en Japón y otro es en un país de África, que es Níger, pero es más o menos similar en la mayoría de los países del continente africano, ¿ok? En el caso de Japón, obviamente sabemos que Japón para iniciar es una isla, de ahí obviamente
vamos a deducir que su comercio, que su idiosincrasia y demás son aisladas un poquito a lo que es respecto al resto del continente asiático, ¿ok? La esperanza de vida en Japón es de 83 años. Ahí la población es de 126.2 millones aproximadamente de personas. Nos está hablando de una amplitud de personas y esas personas sí llegan a una vejez la mayoría, ¿ok? Dice, en Japón se considera que las niñas deberán ser buenas amas de casa, mientras que los niños deberán alcanzar profesiones de prestigio. Los niños que no son originarios de padres japoneses en algunas ocasiones son discriminados. Es decir, ellos han luchado mucho por preservar su cultura. Nosotros lo hemos observado que ellos sí preservan mucho más su vestimenta, sus creencias, su lenguaje, sus tradiciones, que alguna vez incluso habíamos comentado algunas de sus tradiciones. ¿Ok? El sistema universitario japonés es muy estricto y es muy selectivo. Allá en ese caso nos mencionan que los niños japoneses, desde que son muy pequeñitos, están encaminados a esforzarse al máximo para lograr obtener un lugar en la universidad. Obviamente ellos están presionando constantemente para ser mejores todo el tiempo, porque saben que van a estar muy competidos esos lugares y tienen que luchar por alcanzar uno de ellos. En Japón los niños son parte de pequeños grupos que ya sean deportivos, culturales, sociales, como clubs, ya sea dentro de la escuela o fuera de ella. Y hacen hincapié en la cooperación y en la armonía. Ellos tienen estándares muy altos en cuanto a cómo deben comportarse. Y obviamente como sociedad regulan que esas condiciones se den a cabalidad. Y debe de haber una obediencia, sobre todo hacia los mayores. En este caso, los padres se enfocan mucho en que los niños estén dedicados a su disciplina educativa. Sin embargo, hay varias cosas que los padres les ayudan en casa y que a lo mejor en otras culturas no. Ellos todavía lo hacen por los niños, incluso cuando llegan a la adolescencia. En este caso nos dice que, por ejemplo, para rentar un departamento, si es que no eres dueño de una casa allá en Japón, se debe de dar por adelantado 4 meses. En este caso es un mes, que es el mes que vas a vivir, otro mes que es de depósito para cuando tú decidas dejar de rentar ese lugar, un mes más para la agencia inmobiliaria que te consiguió ese departamento y otro más para el seguro de vivienda. En total son 4 meses. Si yo quiero rentar un departamento, tengo que tener por lo menos esos 4 meses ya generados para que pueda irlo a alquilar, cosa que a lo mejor en México solamente te piden 2, que nos está hablando de una diferencia económica. La calidad del transporte, pues sabemos que en Japón es excepcional, es muy puntual, es muy limpio, es muy seguro, pero por lo tanto también es muy costoso. Entonces, obviamente, también las familias deben tener un ingreso económico alto. Los cines y los spa ofrecen descuentos un día concreto de la semana, entonces si la familia quiere ir a alguna de estas diversiones, pues puede incluso localizar ese día. Por lo tanto, ahora en África tenemos en este caso el país Níger, pero recuerda que te mencionaba es representativo de la mayoría de los países de África. Nos dice en África vive el 15% de la población mundial total. Sin embargo, su economía solo representa el 3% del mundo, es decir, que no es equivalente el nivel de población con el nivel económico. Ellos, aunque son muchos, ganan poquito. Del total de niños sin escolarizar en el mundo, 43% son africanos. Quiere decir que de todos los niños mundialmente que no asisten en la escuela, casi la mitad de los que no asisten son del continente africano, cosa que no sucede en el resto de los continentes y en el resto de los países. Níger es considerado el país más pobre de todo el mundo. Imagina entonces a qué actividades económicas se dedican las personas que laboran ahí, o incluso cómo es la vida de esos niños si sus padres tienen un sustento muy bajo. Una mujer africana tiene en promedio 6 hijos durante su vida. Obviamente habrá quienes tengan más y habrá quienes tengan menos, ¿ok? Hay que considerar también ese aspecto, cómo es su vida teniendo muchos hermanos, y que obviamente, otro dato que nos dice, el hambre y la sequía son una realidad para sus habitantes. Acuérdate que África es un continente muy seco y más del 60% de las personas no tienen acceso a medicamentos. Entonces, todo esto, ¿cómo hará
que estos niveles sean representativos en África. ¿Cómo será entonces su nivel educativo? ¿Cómo será su esperanza de vida con sequía, con hambruna, con ausencia de medicamentos? ¿Ok? Toma en cuenta estos dos aspectos de los países para que tú puedas hacer un análisis y describirlo con tus propias palabras. Recuerda incluir fecha y recuerda colocarle un título. ¿Ok? Hasta luego.